¿Qué significa no estar bajo la Torá? Estar libres de la Torá y estar muertos para la Torá, ¿ya? Muchos comentaristas han opinado sobre este tema. El cristianismo, por su parte, usa estas expresiones para mostrar una supuesta abrogación de la Torá. Por otra parte, tenemos a los críticos de Shaul que usan estas expresiones para decir que Shaul se apartó de la Torá, que se convirtió en un hereje. Por supuesto, estas dos interpretaciones están basadas en una interpretación sin sentido contextual. Es decir, una interpretación en la cual se abandona el contexto en el cual se mencionan estas expresiones, estas frases. O sea, estas frases que me refiero, que significa no estar bajo la Torá, estar libres de la Torá y estar muertos para la Torá. Para los críticos de Shaul, ¿no?, comúnmente llamado Pablo, Shaul, si vamos a tomar estas expresiones, no estar bajo la Torá, de forma simple, literal, entonces lo mismo tendríamos que decir en el suceso de cuando Rachel, comúnmente llamada Raquel, le pidió hijos a Jacob, ¿no? En su respuesta, Jacob dijo: Hatahat Elohim Anoji, Hatahat Ani, Hatahat Elohim Anoji, ¿acaso estoy yo debajo de Elohim? Si leemos estas palabras ahí en este suceso, si las tomamos de forma literal, ¿ya?, en el sentido de no estar, si las tomamos de forma literal, cualquiera podría pensar que Jacob no está bajo Elohim, o sea, no está bajo el poderoso, ¿no? O sea, sacando estas palabras fuera de su contexto. Lo mismo podríamos decir de Yosef, el que fue vendido a Egipto. Yosef, cuando se encuentra con sus hermanos, él dice: Hatahat Elohim Ani, ¿acaso yo estoy debajo de Elohim? O sea, si vamos a tomar estas palabras en forma literal y sacarlo fuera de su contexto, ¿no?, estaríamos cayendo en un error. Pues esto sería absurdo, esto contradice la personalidad de estos dos sadikim, de estos dos justos, ¿no? Me refiero a Jacob y a Yosef. Por ejemplo, hay una frase que dice: la Torá debilita la fuerza del ser humano. ¿A qué me refiero cuando hablo de la Torá? Para aquellos que por primera vez nos escuchan. La Torá es lo que comúnmente se le llama la ley, ¿ya? Y hay una expresión que dice que la Torá debilita la fuerza del ser humano. Si esta expresión le dijera a alguien, algún adherente del cristianismo, que esta expresión, la Torá debilita la fuerza del ser humano, ya que sabemos que para el cristianismo la Torá, ya lo que comúnmente se le llama la ley, Torá es instrucción del Eterno, ¿ya? Para el cristianismo la Torá es un yugo pesado, es algo obsoleto, ¿ya? Ahí entenderíamos mejor esta expresión, ¿ya? Pero si yo dijera que esta expresión, la Torá debilita la fuerza del ser humano, viene de parte del judaísmo, en donde la Torá tiene un alto valor y representa la vida del pueblo de Israel, entonces trataríamos de entenderlo de otra manera. En efecto, esta expresión la dijo un sabio del Talmud, un maestro del Talmud, ¿no?, un rabino. Y su significado en su contexto no es negativo en referencia a la Torá, sino que es positivo. Esta expresión
quiere decir que mientras más Torah estudia el hombre, más cuenta se da que en él no recae la fuerza, sino es en el Creador. Es decir, mientras más Torah estudia el hombre, más se da cuenta que se tiene que apoyar en el Creador. Y mi fuerza, y mi yo, y mi Yetzer Hará, mi inclinación al mal, disminuye. Lo mismo sucede con los escritos de Shaul. Si no sabemos quién fue Shaul, o mejor dicho, si lo sabemos, pues él se da a conocer en sus escritos. Pero si queremos hallar una contradicción en su enseñanza, en la enseñanza de Shaul y en su persona, ahí está el detalle. Ya queremos manipular la información y dar una interpretación fuera de contexto. ¿Cómo un maestro de Israel, un rabino, que dio su vida por los ideales de la Torá, va a querer estar abrogando la Torá? Y cuando digo esto me refiero a Yehoshua HaMashiach, Yehoshua el Mesías. Ahora, ¿qué significan estas expresiones? Estas expresiones, no estar bajo la Torá, estar libres de la Torá y estar muertos para la Torá. ¿Cómo comenzamos para entender el significado correcto de estas expresiones? Primeramente, hay que tomar en cuenta quién lo dijo y en qué contexto dijo esta expresión o estas expresiones. El que dijo estas expresiones fue el mismo que dijo: Hafaxibe Torah Elohim, me deleito en la Torah de Elohim. El mismo que dijo estas expresiones, ¿qué significa no estar bajo la Torah? ¿Qué significa estar libres de la Torá y estar muertos para la Torá? Fue el mismo que dijo: Torah istosha bejamisvá kedosha bisharabe Torah. La Torá es santa, la misvá, el mandamiento es santo, es recta y es bueno. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Quizás nos hemos preguntado, ¿estoy leyendo mal? ¿Estoy leyendo fuera del contexto de hace 2000 años atrás? Tales expresiones que encontramos ahí en la carta a las comunidades en Roma, ¿ya? Y me refiero a las expresiones que significa no estar bajo la Torá, estar libres de la Torá y estar muertos para la Torá. Estas expresiones las dijo Shaul, Hashaleach, Shaul el emisario, conocido comúnmente como Pablo. Ahí Shaul, en la carta a las comunidades en Roma, habla de 3 puntos importantes en referencia a un solo aspecto de la Torá. La Torá tiene muchos aspectos. La Torá tiene un aspecto en el sentido de su inspiración, ¿ya? O sea que la Torá es algo inspirado. La Torá tiene un aspecto instructivo. La Torá tiene un aspecto legal, un aspecto espiritual e inclusive un aspecto científico. Pero Shaul solo habla de un aspecto de la Torá. ¿Y cuál es ese aspecto? El poder que tiene la Torá para mostrar al ser humano que es pecado. Repito, el poder que tiene la Torá para mostrar al ser humano que es pecado. Y bajo ese aspecto es que debemos analizar estas expresiones: no estar bajo la Torá, estar muertos para la Torá, y estar libres de la Torá. Voy a presentar este aspecto de la Torá en 3 puntos. En el primer punto, la Torá muestra que es pecado y el que desobedece, el que transgrede, ¿ya? Ese es el segundo aspecto, es sentenciado a muerte. Y el tercer aspecto, la Torá
no tiene efecto sobre una persona muerta. O sea, por ende, si una persona muere, no peca. O sea, hay que matar al Adam Ayasham, al viejo hombre. Hay que matar a la Yetzer Hará, a la inclinación del mal, para que una vez muerto el pecado, no tenga dominio sobre la persona. O sea, estamos muertos para la Torá solo en este aspecto de la Torá, en mostrar al hombre que es pecado. Shaul no dice que la Torá está muerta para nosotros, sino nosotros estamos muertos para la Torá. Es decir, mi yo, ese viejo hombre, mi Yetzer Hará, esa mala inclinación en nosotros, está muerta para la Torá, para que quede claro, ¿no? Ahora, con el término no estamos bajo la Torá, solo en su aspecto de mostrar al hombre que es pecado, no estamos bajo la Torá, pues ya la Torá no me tiene que decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, pues estoy guardando la Torá como un justo, como un sadik. Solo en ese aspecto no estamos bajo la Torá. O sea, ya es innecesario que la Torá me diga qué es pecado. Estamos muertos a la Torá porque mi actitud no es pecaminosa. Mi actitud ya no es pecaminosa porque ya matamos a ese viejo hombre, ese Adán Ayasham, ¿no? Matamos a la Yetzer Hará, a esa inclinación del mal, ¿no? Y estamos libres de la Torá cuando yo soy libre del pecado, ¿no? Es de esa forma es como debemos entender estas palabras, estas expresiones del emisario Shaul, conocido comúnmente como Pablo de Tarso. La Torá está anulada. Ahí en la carta a las comunidades en Roma, capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin, ¿ya? Ahí muchos usan este pasaje, este versículo para mostrar una supuesta abrogación de la Torá, un fin de la ley. Pero si vamos al texto griego, dice, porque el fin, ahí la palabra fin en griego es telos, que significa propósito o explicación. Cuando dice, porque el fin de la ley es el Mashiach, es el Mesías, ahí se debe traducir de la siguiente manera, porque la palabra fin, ¿ya?, en griego es telos, que significa propósito o explicación. Entonces debe ir a traducirse porque el propósito de la Torá, de la ley, es el Mashiach. ¿Se dan cuenta que es diferente? Cuando vamos a las traducciones griegas más antiguas. En Mateo, capítulo 5, versículo 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ¿ya? En las Biblias cristianas sale traducida como una J, ¿ya? Pero la yud es una letra hebrea que equivale en español a la transliteración de la letra I. O sea, ni una yud, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. En la carta a las comunidades en Roma, capítulo 7, versículos 7 al 9, dice, ¿qué pues diremos? ¿La Torá es pecado? De ninguna manera, dice el emisario Shaul, pero yo conocí el pecado sino por la Torá. Y tampoco conocería la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. O sea, ahí está ese aspecto de la Torá de mostrar al hombre qué es lo que es pecado. La carta a las comunidades en Roma, capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la Torá a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El emisario Shaul dice eso. Pablo. La carta a la comunidad en Galatia, traducido comúnmente como la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, nos dice, de manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la emuná, por la fidelidad, por la fe. Segundo punto, lo que demuestran es que la Torá sigue vigente, pero explicada o limpiada de legalismos en Yehoshua.
El ejemplo más claro para esto lo tenemos en Mateo capítulo 23, versículo 3, y el resto de los capítulos. Todo lo que os digan, o sea, los perushim, los fariseos, guardadlo y hacedlo. Eso dice Josué de Nazaret. Pero no hagáis conforme a sus obras. Aquí evidencia la hipocresía humana de ellos, pero no estaba atacando a la Torá, no estaba atacando a la ley. Josué no estaba en contra de la ley, todo lo contrario. Miren lo que nos dice el libro de Shemot, el libro de nombres, helenizado a Éxodo, capítulo 24, versículo 12, dice: entonces Hashem dijo a Moshe, dijo a Moisés, sube al monte a mí y espera allá, y te daré tablas de piedras, y la Torá, y las misbot, y los mandamientos. Torá, que he escrito para enseñarles. Aquí vemos que el Eterno no solo da 10 mandamientos, pero además vemos que estos mandamientos añade en el versículo 49, la misma Torá será para el natural, o sea, para el hijo de Israel, ¿ya? Y para el extranjero que habite entre vosotros, o sea, los extranjeros, los gentiles que se hacen parte del pueblo de Israel. Esto adquiere un significado más profundo en la carta a las comunidades en Roma, capítulo 11, cuando dice que los gentiles han sido puestos dentro del buen olivo que es Israel. O sea, que las naciones ya han sido puestos dentro del buen olivo que es Israel y no viceversa. Esto lo confirma Shaliach Shaul, el emisario Saúl, al decir en la carta a la comunidad en Éfeso, capítulo 2, versículo 19, que ya no somos más extranjeros, sino conciudadanos, o sea, conciudadanos de los que ya estaban, miembros de la familia de Elohim, ¿no? Conciudadanos de los santos, ¿no? De los apartados, ¿no? En Hechos, capítulo 21, versículo 24, Hechos, escrito después del libro, la carta a la comunidad en Galatia, ¿ya? Gálatas, muestra que Saúl y sus palabras fueron mal interpretadas no solo en nuestro tiempo, sino en aquel tiempo. Por eso los Saquenim, los ancianos, y Jacob, mal llamado Santiago, hermano de Yehoshua, se reunieron en Jerusalén, ¿ya? Para clarificar todo. O sea, se reunieron en Jerusalén para clarificar todo. Hay muchos textos que, trasladados a nuestra cultura occidental, aparentan una cosa, pero leídos desde la cultura de los Yehudim, de los judíos, es otra muy distinta. La carta a las comunidades en Roma, capítulo 3, versículo 31, dice: luego por la emuná, por la fe, invalidamos la Torá, dice Saúl. Y Saúl dice: de ninguna manera, sino que la confirmamos la ley, confirmamos la Torá. Este texto nos muestra que la emuná, ¿ya? La fidelidad, la confianza, la obediencia al Eterno, ¿ya? Eso es emuná, lo que comúnmente se le llama fe, que se traduce comúnmente como fe o creencia. Nos muestra que la emuná y la Torá son dos cosas distintas, pues nos dice que el hombre es justificado por la emuná, por la fe, sin las obras de la Torá. Y en Romanos, la carta a las comunidades en Roma, capítulo 3, versículo 28, pero la Torá, la ley, ayudará a aquel hombre pueda ser justificado, pues sabrá distinguir al pecado con la Torá. Ahí dice que la Torá, ¿ya? Y la fe, la emuná, son dos cosas distintas, pues nos dice que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, ¿no es cierto? Pero ahí en Romanos, como comúnmente se le llama a este libro, ahí en la carta a las comunidades en Roma, porque debemos recordar que eran comunidades judías en el exilio, en este caso en Roma. Ahí en la carta a las comunidades en Roma, capítulo 3, versículo 28, dice: la ley ayudará a que el hombre pueda ser justificado, pues así sabrá distinguir
al pecado con la Torá. No podemos saber lo que es pecado si no tenemos con qué compararlo. Esto lo remarca muy bien ahí en el libro de comúnmente llamado Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la Torá. La carta a las comunidades en Roma, capítulo 5, versículo 20, dice, Mashiach, Yehoshua, no hizo algo nuevo, sino renovado y completado. Él cerró con su autoridad toda la Torá para que nada ni nadie pudiera seguir adulterándola. La Torá no salva, solo evidencia el pecado, porque de otra manera sería imposible saber lo que es pecado. Yehoshua nunca anuló la Torá, porque si no sería anular los mandamientos de su Padre, los mandamientos de Hashem, que han de servir como conducta a todos los habitantes de la tierra hasta el fin del mundo. La carta a las comunidades en Roma, capítulo 6, versículo 14, ahí a la comunidad en Roma, a la comunidad en Galatia, a la comunidad en Corintos y en la comunidad en Éfeso, la comunidad en Colosa y la comunidad en Tesalónica, que si ellos pecaban, estarían violando la Torá de Elohim. Shaul, o el copista, usaba ahí el término griego uponomos, para definir una palabra hebrea que no existía en griego, y era legalismo. Este texto, de forma simple, pareciera enseñar que la Torá es mala, pero Saúl y Yohanan, Saúl, Pablo y Juan, aclaran que es la que nos sirve para conocer el pecado, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. De la misma forma, estar bajo la ley no significa obedecer la ley, porque si no sería justificado ante Dios por las obras. Y Saúl dice que esto no es así, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 20. En resumidas cuentas, ya no estamos sujetos a los castigos, a los castigos por violar la ley, en este caso los aspectos ceremoniales, los holocaustos de la Torá. Estamos sujetos a la Gesed, a la bondad, lo que comúnmente se traduce como a la gracia del Eterno. Y una vez dentro de la Gesed, de la bondad del Eterno, la gracia, la Torá sigue estando para mostrarnos lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Se va entendiendo? Ahí en la carta a la comunidad en Roma, capítulo 7, versículo 6, dice, ahora estamos libres de la Torá, pero ¿cómo es posible que diga que estamos libres de la Torá y la Torá es santa y que sirve para conocer el pecado? La deducción es clara. Ahí en la carta a las comunidades en Roma, capítulo 7, versículo 6, no habla de la Torá santa, sino de la Torá del pecado y la esclavitud que no acepta a Yehoshua dentro de ella. Ese es el contexto de los pasajes 1 al 6. En la primera carta a las comunidades en Corintos, capítulo 9, versículo 20 al 21, Saúl se pone en la misma posición de los legalistas para ganarles, aunque él no lo está ya. Saúl se sitúa con los de la ley porque él era fariseo y lo seguía haciendo para ganarles para el reconocimiento de Yeshua como Mashiach, de Yehoshua como Mashiach. Aquí podríamos aplicar la ilustración de quién mejor que un abogado para ganar a otro abogado. En la carta a las comunidades en Galatia, capítulo 3, versículo 3 dice, habiendo comenzado por la Ruach Elohim, por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El contexto muestra que carne no es Torá o ley, sino atribuir a las obras humanas una salvación que solo desde Yehoshua podía obtenerse. Saúl resalta nuevamente el hecho de que la Torá tiene un objetivo y la justificación por la emuná, por la fe, otro objetivo. Ahí en el capítulo 2, versículo 16 del libro de la carta a las comunidades en Galatia. Esto lo corrobora
ahí en el capítulo 3, versículo 6 y el resto del capítulo. Del mismo modo también en Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 4, corrobora esto, donde vemos que las obras de la ley eran los sacrificios, ofrendas que se ofrecían de continuo en el Bet Hamikdash, en el templo. En esos capítulo 7, versículo 12, también nos muestra este cambio que se completa en Yehoshua. Cambio no es anulación, sino que sobre lo existente se hace una mejora, que en este caso ya es definitiva e indestructible. Ahí en esos capítulo 7, versículo 16. Y tampoco implica que el Eterno hace las cosas mal. El contexto de este capítulo muestra claro lo que se refiere. En la carta a las comunidades en Galatia, capítulo 3, versículo 11, insiste en este hecho y pone a la ley, o sea, a la Torá, en el lugar que le corresponde. La Torá no salva y por lo tanto no justifica, solo evidencia el pecado. Esto también lo comenta así el sabio judío Maimónides. Shaul sabía la diferencia y retoma las palabras del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, en el profeta Habacuc, llamado comúnmente Habacuc, ahí en el capítulo 2, versículo 4. Así vemos que si existió la Gesed, la gracia, ahí también lo podemos ver ahí en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Y la justificación por la emuná, por la fe, en los tiempos del mal llamado Antiguo Testamento, o sea, en el Tanaj. O sea, la Gesed, la bondad del Eterno, la gracia siempre ha existido. Algunos enseñan de un periodo de la ley que ya pasó y ahora hay un periodo de la gracia. Eso es falso, falso, falso. Aquí, el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, evidencia que la gracia siempre ha existido. La Gesed, la bondad del Eterno. En la carta de las comunidades en Galatia, capítulo 3, versículo 13, añade la maldición dada por el Eterno, ahí en Devarim, en palabras, helenizado a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Esto fue lo que hizo consecuentemente, nuestro Rabí Yehoshua. Se puso en nuestro lugar, se hizo maldito por nosotros. Estas maldiciones son las que dice Devarim, palabras, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 al 68. La palabra maldición no es un insulto, sino que tiene la equivalencia a separación del Eterno. El Eterno no quiere a su lado al que no le obedece. Al hacer esto, Yehoshua nos acercó de nuevo al Creador. ¿Van entendiendo? Repito, ahí en Devarim, capítulo 28, versículo 15 al 68, helenizado a Deuteronomio, la palabra maldición no es un insulto, sino que tiene la equivalencia a separación. El Eterno no quiere a su lado al que no le obedece. Al hacer esto, Yehoshua nos acercó de nuevo al Creador, o sea, se hizo maldito por nosotros. Ahí en la carta a la comunidad en Galatia, capítulo 3, versículo 17, nos dice que la Torá que vino 430 años después no la abroga, no abroga el pacto de Abraham. Aquí vemos que la ley, la Torá, sigue vigente hasta que las promesas dadas a Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, se cumpla. Pues esta no se ha invalidado. Esta promesa solo alcanzará su cumplimiento cuando se cumplan las profecías dadas a Israel. En la carta a la comunidad en Galatia, capítulo 4, versículo 21 al 31, tenemos la alegoría de Sara y Hagar. La aplicación va contra los Yehudim, contra los judíos legalistas, advirtiendo a los de entre las naciones que hacían retorno, que retornaban a Israel. Estos legalistas que iban a favor de la carne se hacían, según Shaul, simpatizantes de la esclava Agar,
mientras que los seguidores de Yehoshua, ahí en el capítulo 5, versículo 1, son los de Sara. Este texto no va contra la Torá, no va contra la ley, sino que considera que los mandamientos no pueden llevarse a una interpretación esclavizante. Esto lo confirma el capítulo 4, versículo 31, ¿ya? Del mismo, la misma carta a la comunidad en Galatia, ¿ya? Comúnmente llamado la carta a los Gálatas, ¿ya? En realidad no era una carta a personas gentiles en Galacia, sino era la carta a la comunidad en Galatia, esas comunidades judías en el exilio. Ahí en Galatia, la carta a las comunidades en Galatia, capítulo 6, versículo 2, el término ley aparece acompañado de varias formas. Ley santa, ahí en la carta a la comunidad en Roma, capítulo 7, versículo 12, la ley de Mashiach, ¿ya? La Torá de Mashiach, ahí en Galatia, capítulo 6, versículo 2, ley de la Ruach, ley del Espíritu, ahí en la carta a las comunidades en Roma, capítulo 7, versículo 14, Torá de la libertad, o ley de la libertad, ahí en la carta a Jacob, mal llamado Santiago, en el capítulo 1, versículo 25, ley de la mente, de los miembros, ley del pecado, ahí en Romano capítulo 7, versículo 23, ley de la emuná, de la fe, ahí en la carta a las comunidades en Roma, capítulo 3, versículo 27, y ley de las obras, ahí en Galatia, carta a las comunidades en Galatia, capítulo 3, versículo 10. No es que cada variante tenga una ley distinta, la enseñanza es la misma en todas las variantes, pero la variante explica que el objetivo por el contexto en ese momento. La Torá es la misma en todas las variantes, pero con varias explicaciones en varias circunstancias. Esto lo matiza ahí en la carta a las comunidades en Roma, capítulo 7, versículo 25, y la carta del mismo libro, la misma carta, capítulo 8, versículo 2. Ahí vemos cómo dentro de los mandamientos o enseñanzas, la Torá del Padre es solo por su Hijo que nos hace aptos por cuanto nuestra carne no pudo cumplir con la Torá, con la ley. Podemos ver ahí entonces que la Torá no fue abrogada, no fue abolida, ¿no? En esos capítulos 7, versículo 18 al 19, donde dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, la Torá. ¿Qué es lo que queda abrogado o puesto aparte según el contexto? El sacerdocio levítico, pues no era eficiente. El mismo sacerdote debía ofrecer por sus pecados, así lo dice Hechos capítulo 5, versículo 1 al 2. En Hechos capítulo 13, versículo 10 al 13, por la cual Yehoshua padeció fuera de la puerta, salgamos pues a él fuera del campamento. Este texto se ha usado para mostrar una dispensación o cambio de la ley a la gracia para el Nuevo Testamento. Pero este pasaje tiene que ver con el cumplimiento en su equivalencia sobre el libro de Levíticos, ¿ya? Como se le llama comúnmente en griego este libro. En hebreo es Vaikra y llamó. En el capítulo 16, versículo 27, donde dice que sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Yehoshua HaMashiach perdonó nuestros pecados. Aquí no anuló ninguna Torá ni nos puso fuera de la Torá que el Eterno dio. En pocas palabras, los dos pactos se complementan y no se separan. Por eso, el uno con el otro se aplican. El uno y el otro se complementan. Y el uno sin el otro no podían existir. Así pues, la Torá, así pues la ley no es maldita, sino santa y perpetua. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Espero que esta explicación haya servido ya para poder entender bajo el contexto hebreo, ya, o sea, en su contexto en realidad, ya, de lo que nos explica ahí el emisario Shaul, conocido comúnmente como Pablo, sobre el tema de la Torá, ya, y la gracia. ¿No es cierto? La gracia siempre ha existido, pues en el mismo libro de Génesis, como se le llama comúnmente este libro en griego, el libro de Bereshit, en el principio,
nos dice ahí en la historia de Noé, que Noé fue salvo por la gracia del Eterno. Cuando dice, no sé, Noé halló gracia a los ojos del Eterno. Así que la gracia siempre ha existido, desde la creación del mundo, ¿ya? Antes de la creación del mundo en realidad. ¿Ya? La Gesed, la bondad del Eterno, ¿ya? Así que este argumento de la dispensación no es válida bajo los lentes de las Escrituras, ¿ya?